La clase, por favor. Confírmeme si ve esa pantalla. Sí, dicen. Muy bien. Sí. Correcto. Por favor, ponga mucha atención. Téngale a la mano una hojita, un lápiz, borrador, calculadora. ¿Sí? La última clase que vimos fue la teoría de dinámica. ¿Sí? En esta clase vamos a hacer ejercicios de aplicación de dinámica. Pues vamos a empezar con el primer ejercicio. Dice, en la siguiente figura, si el cuerpo es de 15 kilogramos y mu sub c es igual a 0,18, calcular. Tengo dos partes. Parte A, el valor que debe tener la fuerza F mayúscula para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Parte B, el valor que debe tener la fuerza F mayúscula para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 1,5 metros sobre segundos cuadrados. Ya, ese es el esquema. Ya. Tengo un cuerpo en plano horizontal y una fuerza que hace una inclinación de 35 grados respecto a la horizontal. Este ángulo, ¿no? Ya. Bien, vamos a sacar datos, mire. Los datos del ejercicio son la masa que me da aquí. Dice que la masa vale 15 kilogramos. ¿Sí? Mu sub c es el coeficiente de rozamiento, en este caso coeficiente de rozamiento cinético. Mu sub c es igual a 0,18, es un simple número. Y la gravedad es un dato implícito, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Las incógnitas, tanto en la parte A como en la parte B, me pide que encuentre el valor de esta fuerza, pero con diferentes condiciones. En la parte A me dice para que el cuerpo se mueva con velocidad constante. CTE significa constante. Y en la parte B, para que el cuerpo se mueva con una aceleración de 1,5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Entonces, primero, usted, dentro de la solución, empezamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Recuerde usted que la clase anterior ya se vio cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. Trazamos el eje vertical, trazamos el eje horizontal, ¿sí? Cogemos al cuerpo en mención y le ubicamos en el origen del sistema de coordenadas. Y procedemos a dibujar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Primero esta F que tiene la inclinación de 35 grados, mire. Esta flechita azul con la inclinación de 35 grados. ¿Sí? Como aquí hay áreas en contacto, se genera la fuerza normal. La fuerza normal siempre en el eje de las Y. Aquí está esta E, que es la fuerza normal. El cuerpo, como tiene masa, la masa genera peso. Y el peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Esta flechita roja se le pone M por G. ¿Sí? Como me dice que hay rozamiento, me da coeficiente de rozamiento, hay rozamiento. Si el cuerpo se mueve a la derecha, el rozamiento es a la izquierda, en sentido contrario. Y se le acostumbra a poner aquí en esta partecita de acá abajo para indicar que es tangente a las superficies enfrentadas. Esta flechita es la fuerza de rozamiento, en este caso cinética. Esta F que no está sobre los ejes, proyectamos, mire, proyecto para acá y encuentro la componente de la fuerza en el eje X, Fx. Proyecto para acá y encuentro la componente de la fuerza en el eje Y. Y todo esto constituye el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Como hay componentes, tengo que encontrar las ecuaciones de las componentes. Una ecuación para Fx, una ecuación para Fy. Y eso le voy a explicar acá. Por favor, confírmeme si usted conoce por definición la función seno y la función coseno. ¿Quién se acuerda? ¿Sí me escuchan? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, sí, licenciado. Sí, dice. En mi caso Ya. sé Sí le aplicarlo, escucho, pero dice. no cómo funciona. Ya. Entonces, mire. El coseno es la razón entre el cateto continuo y la hipotenusa del triángulo, Licen. Correcto. ¿Y el seno? De ese sí no me acuerdo. Ya, por favor, tome nota y este triangulito que le hice acá es para indicarle
¿Cómo voy a sacar la ecuación para la componente en el eje de las X? Es este triángulo que tengo aquí, le he sacado acá. Entonces aquí está 35 grados, mire. Ahí tengo 35 grados. ¿Sí? En este caso, F viene a ser la hipotenusa. Aquí está la F. Esta horizontal viene a ser la componente en X, es decir, Fx. ¿Sí? Y el de acá viene a ser Fy. Fy. Ya. Ahí tengo, mire. Y si aplico la función coseno, por definición, dice que el coseno del ángulo en un triángulo rectángulo, ¿no? En este caso, coseno de 35 grados. Dice que es igual al cateto adyacente. En este caso, el cateto adyacente a este ángulo viene a ser Fx, el lado que está, valga la redundancia, al lado del ángulo. En este caso, Fx, cateto adyacente, Fx, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es F. ¿Ya? Y si de aquí despejo Fx, esta F está dividiendo, pasa acá a multiplicar, y le despejo y me quedaría que Fx es igual a F por el coseno del ángulo. F por coseno del ángulo. Cos, en este caso del ángulo, 35 grados. ¿Listo? Aplico la función seno. Seno de 35 grados. Seno de 35 grados. Por definición dice que la función seno es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto. El que está al otro lado del ángulo. En este caso es de Fy. Fy. Sobre la hipotenusa. Que en este caso la hipotenusa es F. ¿Sí? Si de aquí despejo Fy, entonces Fy es igual a F por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. De ahí que el estudiante suele estudiarse, dice, en el eje X aplicamos la función coseno y en el eje Y aplicamos la función seno. Es válido siempre y cuando el plano sea horizontal. Sí, entonces de ahí salen esas ecuaciones que le voy a sacarle acá abajo, mire. Mire, Fx es de F por coseno de 35 grados, lo que saqué acá, analizando el triángulo rectángulo, y Fy es F por el seno de 35 grados. Estas ecuaciones se llaman ecuaciones de las componentes. ¿Cómo salió? Aplicando trigonometría básica al triángulo donde está el ángulo, que es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo que le saqué acá. Copiarle esta partecita que le voy a borrar, por favor. Ya, ¿hasta ahí alguna pregunta? Perdón, profesor, ¿dónde sacaron los 35 grados? Disculpe. Me da como dato. El ejercicio me da como dato en el gráfico. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias. Ya. ¿Alguna pregunta? Que voy a borrar esta partecita. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Confirme. Sí. Sí, profesor. Gracias. Continuamos. Vamos a encontrar la parte A. Para la parte A, para encontrar el valor de la fuerza F, como el cuerpo se mueve en el eje de las X, aplicamos la segunda ley de Newton. Usted empieza poniendo esto, mire. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Pero en la parte A tengo un dato muy importante. Dice que la velocidad es constante. ¿Sí? Y si la velocidad es constante, la aceleración vale cero. ¿Sí? Siempre que le digan que la velocidad es constante, la aceleración vale cero. Y si la aceleración vale cero, si este cero reemplazo acá, masa por cero me da cero, y me queda que sumatoria de fuerzas en X igual cero. Pero después de esta aclaratoria, ¿no? Si le pone directo esto, no es válido, porque el cuerpo está moviéndose en el eje de las X. ¿Sí? Cuando hay movimiento, usted plantea la segunda ley de Newton. Esta es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, en este caso en X, es igual a masa por aceleración. Ya, como me dio esta condición, la aceleración se me hizo cero y llegué a lo de acá. Analizo en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas tengo en el eje de las X. Obsérvale, mire, en el eje de las X o fuerzas horizontales.
Aquí tengo Fx y tengo Fc. Las fuerzas que apuntan a la derecha son positivas y las fuerzas que apuntan a la izquierda, en este caso, son negativas. Miren, entonces Fx es positiva menos el Fc es negativo. ¿Sí? Siguiente paso. El Fx, como sé que es de F coseno de 35, le reemplazo. Mire. En vez de poner Fx, pongo su equivalente F coseno de 35. Y el Fc le abro por la fórmula. Acuérdese que en teoría, cuando se dio las fórmulas, le voy a escribir acá, Fc era igual a mu sub c por la normal. Esta es la fórmula de Fc, de la fuerza de rozamiento cinética. Mu sub c por la normal. ¿Sí? Entonces, esta fórmula le reemplazamos en la condición que estamos poniendo acá. Mira, aquí tengo Fc, le reemplazo por su equivalente, mu sub c por la normal. ¿Sí? Siguiente paso, operamos el coseno de 35. Téngale a la mano una calculadora, verifique que su calculadora esté en modo def, saque el coseno de 35, por favor. Coseno de 35 dice que es 0,819 y algunas cifras más. Le hemos cogido solo con dos decimales, 0,82. Sacamos el coseno del ángulo y le ponemos adelante, y la letra le ponemos después. El orden de los factores dice no altera el producto. Menos. Reemplazamos el valor del mu sub c, que tengo acá, que es 0,18, y por la normal, y esto es igual a 0. Hasta aquí no puedo hacer nada más, y les llamo ecuación 1. Vamos con la otra condición. En el eje de las y, sumatoria de fuerzas en y, el cuerpo no se mueve en el eje de las y, solo se mueve en el eje de las x. ¿Sí? Entonces, aplicamos la primera ley de Newton para el eje de las y. Sumatoria de fuerzas en y igual 0. Asimismo, verificamos en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas tengo en el eje de las y. Miren, tengo la normal, tengo Fy y tengo el peso. Las que apuntan hacia arriba son positivas y la que apunta hacia abajo es negativa. Entonces, vamos poniendo, miren, la normal más Fy, esas son positivas, menos mg. Vamos reemplazando. El Fy es F por el seno del ángulo, F por seno de 35, ¿sí? Le reemplazamos el valor de la masa, que era 15, y el valor de la gravedad 9,8. Siguiente paso, operamos. La normal no conozco, le bajo igual, el seno de 35 en la calculadora y le ponemos adelante y la letra después. Multiplicamos 15 por 9,8, me dio 147 y esto es igual a 0. ¿Sí? Siguiente paso. El 147 podemos pasarle al otro miembro y me queda esta otra ecuación, mire. Normal más 0,57 por F igual a 147. Y le llamamos ecuación 2. Y se me forma un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación, que podemos resolverlo por cualquier método. ¿Sí? Esto ya es matemática. Vamos a utilizar el siguiente método. Mire. ¿Hasta ahí alguna pregunta que voy a cambiar de presentación? Sí, dicen, por ejemplo, junto a seno de 35, que es en el apartado B, está F punto. ¿Ese punto es solamente para separar o es por? Es por. Al igual F que por. abajo, Claro. que abajo el 0,57 por F. fuerza. Ajá. Es por. Okay. Listo. Y aquí también este es por, ¿no? 15 por 9,8, 147. Hecho. Listo. Bien, como ya tenemos las dos ecuaciones, resolvemos el sistema, bien. De ecuación 2, despejamos n. ¿Sí? Ahí le hemos despejado la n de ecuación 2. 147 menos 0,57f. Y le llamamos de ecuación A. Esta ecuación A le reemplazamos en ecuación 1. Mire, le he puesto nuevamente la ecuación 1 para que le dé el reemplazo. Y en el siguiente paso le hago el reemplazo. Mire, n es esto. Esto es n. Entonces aquí, donde está esta n, le pongo paréntesis y le reemplazamos por el respectivo equivalente. 147 menos 0,57 por f. ¿Alguna pregunta del reemplazo que estoy haciendo? Estoy reemplazando el equivalente de n en ecuación 1. Esta es la ecuación 1, ¿no? Siguiente paso, hacemos la propiedad distributiva. Multiplicamos el 0,18 por cada término que está dentro del paréntesis. Con ley de signos, ¿no? Mire,
Este 0,82 por F baja igual. Aquí menos por más me da menos. 0,18 por 147 me dio 26,46. Menos por menos me da más. 0,18 por 0,57 me da 0,1026 y la acompaño de la F. ¿Sí? Ya tengo todo en términos de F, mira. ¿Sí? Términos semejantes. Operamos este 0,82 de F con este 0,1026 de F. Le sumamos. Y me sale 0,9226 por F. Y menos de este término independiente que tengo aquí. El 26,46 le pasamos al otro miembro, pasa positivo, mira. Ya, y este 0,9226 aquí está multiplicando, baja a dividir. Mire, hacemos la división y encontramos el valor de F. Este es el valor de F de la parte A. Me salió 28,68 newtones. Sí, esta N ya en el resultado es la unidad newton. ¿Alguna pregunta? Y hemos desarrollado la parte A. ¿Sí? Antes de pasar a la parte B, podemos encontrar el valor de la normal. ¿Sí? Si reemplazo este valor... Sí, dígame, por favor. Los números de la respuesta de abajo no se miran. ¿Sí le puede alzar un poquito? ¿Cómo le alzo? Déjeme ver. No. Sí se le ve todo. Sí. Yo no miro. Es que debe ser su pantalla, señorita. Pero dícteme cuál es. ¿Hasta dónde ve? Hasta F es igual, es hasta ahí miro, lo de abajo es lo que no le miro. Ya, póngale F igual 28,68 newtones. O coja la calculadora y divida y le sale esta respuesta. 28,68. Ya, gracias, Lice. Listo. Entonces digo que este valor de F, antes de pasar a la parte B, le reemplazamos en la ecuación A para encontrar el valor de la normal. Perdón. Para encontrar el valor de la normal. Sí. Ya. Voy a borrar estas partes. Listo. Observa. Reemplazando en ecuación A el valor de F, ¿no? Mire, en esta ecuación de aquí donde está la F, reemplazamos el 28,68. Y operamos. 147, aquí multiplicamos 0,57 por 28,68, me da 16,35. Hacemos la resta y tengo el valor de la normal. Este valor me sirve para la parte B. ¿Sí? Listo. Vamos a la parte B. Parte B. En la parte B volvemos a plantear la segunda ley de Newton. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Ahora ya tengo el valor de la aceleración, porque en los datos me decía en la parte B que encuentra el valor de F cuando la aceleración era un valor. ¿Sí? Entonces vamos reemplazando. Cuando la aceleración era 1,5 decía. Nuevamente, mira. Veo el diagrama de cuerpo libre y veo que las fuerzas que tengo en X es Fx y Fc. El Fc como apunta a la izquierda es negativo. Reemplazo el valor de la masa que es 15 y el valor de la aceleración que es 1,5. ¿Sí? Vamos nuevamente, el Fx le abro. El Fx es F coseno de 35 y el Fc también le abro, es mu sub c por la normal. Y acá multipliqué 15 por 1,5, me dio 22,5. Sacamos del coseno de 35, 0,82 de F. Reemplazo el valor del mu sub c, que es 0,18, tengo en los datos, por la normal, es igual a 22,5. Como la normal ya calculé, esa normal que calculé en la parte A me sirve para la parte B. ¿Sí? Le reemplazo el valor de la normal, 130,65. ¿Sí? Operamos 0,82 de F y acá multiplicamos del 0,18 por 130,65, me dio 23,52, igual a lo de acá. Este 23,52 está restando, pasa al otro miembro a sumar. Ahí le estoy indicando. De ahí hago la suma, ¿sí? Y de ahí hago el despeje de F. El 0,82 está multiplicando, baja a dividir. Mire, hago la división. Y tengo el valor de la fuerza F para la parte B, cuando haya aceleración. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud?
Profesor, ¿el cálculo de la fuerza N en dónde está? De la normal. De la normal, perdón, ese que Aquí dice arriba, 130, 65. Aquí arriba está, ¿sí le ve? Mm, En esta parte de aquí está, mire, obsérvela. Ya. Ahí está el cálculo del valor de la normal. ¿Cómo calculé? Reemplazando el valor de la fuerza que saqué en la parte A, que es 28,68, en la ecuación que tengo despejada de la N, en la ecuación A, en esta misma. Ahí le reemplazo el valor de la fuerza F. Aquí. Y es lo que tengo acá. Ahí está el cálculo. Ese de es la del normal. ejercicio 2, ¿no, Licen? A ver, estoy en el ejercicio 1. El ejercicio 1 tiene parte A y parte B. Sí, recién terminé el ejercicio 1. Este es ya completo. Sí, bien. Se me está Una acabando el pregunta, tiempo. ¿cómo nos damos cuenta qué ley de Newton tenemos que utilizar para cada eje? Para cada eje. A ver, si el cuerpo se mueve, utiliza la segunda ley de Newton. Si el cuerpo no se mueve, utiliza la primera ley de Newton. Sí. Voy a regresar un momento a la otra presentación. Aquí, miren. Si el cuerpo, la flecha está a la derecha, quiere decir que el cuerpo se mueve a la derecha. Entonces, el cuerpo se mueve en el eje horizontal. Entonces, por eso en el eje horizontal, en el eje X, aplico la segunda ley de Newton. Pero el cuerpo no puede moverse así y así. No puede moverse horizontal y vertical. Entonces, en el eje vertical no se mueve. Por eso en el eje de las Y aplicamos la primera ley de Newton, en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, ahí se da cuenta. Si el cuerpo se mueve, segunda ley de Newton. Si el cuerpo no se mueve, primera ley de Newton. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya, vamos con el segundo ejercicio. Se me está acabando el tiempo, por favor, se vuelven a conectar, ¿no? Leamos el segundo ejercicio y lo hacemos en la segunda parte, ¿ya? Dice, un cuerpo cuya masa es de 25 kilogramos se mantiene en equilibrio suspendido de dos cuerdas como se indica en la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este, la otra forma un ángulo de 30 grados con el techo que la sostiene. Calcular la tensión en las cuerdas. Ahí tengo el esquema, ¿sí? Entonces aquí tengo el ángulo. El esquema me da el ejercicio, ¿no? Por si acaso. De hecho, hablen. Confirmen. Ese esquema, licenciado, tenemos que dibujarlo cada vez que hagamos